Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jill Houghton Romance. No tienes que trabajar, pero consigues todo lo que quieres. Entonces, ¿quién es realmente la favorita? ¿La que se esfuerza solo para conseguir lo que quiere o aquella cuyos padres le han dado todo? Creo que estás malinterpretando a tu hermana y también a tus padres. Hay muchas maneras de ganarse la aceptación de las personas. No siempre tienes que ser la presidente de la empresa. Puedo ver que lo que realmente quieres es reconocimiento. No odias de verdad a tu familia por ser quien eres. Cuando las cosas no salen como quieres, sueles enfurruñarte. Como cuando una vez me preguntaste por qué tengo tierras y parezco rica, pero elijo ser agricultora. Mi respuesta fue simple: me gusta, así que lo hago. A diferencia de ti, a ti no te gusta ser ejecutiva, pero te obstinas en serlo. ¿Tu nombre es Sisi o algo así? Mi nombre es Clau. Si tu nombre no es Sisi, ¿cómo puedes pensar que entiendes a alguien con ese nombre mejor que tú? ¿Por qué te estás mintiendo a ti misma ahora? Te perdono solo un poco y ahora te estás dejando llevar. Piensa en cómo te veías cuando me pedías disculpas. La joven dijo eso e imitó sus palabras anteriores. No soy de las que ignoran sus propios errores. Lamento profundamente mi comportamiento imprudente. Lamento haberte hecho enojar y molestado. Te pido disculpas sinceramente. Casi te arrodillaste a mis pies. Casi lo viste, por suerte me perdonaste primero. Si una próxima vez harás más que simplemente inclinarte a mis pies. Ahora tengo miedo y me rindo. Acepto todo lo que digas. La joven bien educada miró a la oradora, pero no dijo nada. Cuando las tres personas regresaron del trabajo, la huésped todavía estaba en la casa y estaba sentada y escuchando a la joven mimada hablar, sonriendo cálidamente todo el tiempo. Por su expresión, Clau no parecía incómoda en absoluto, más bien, parecía feliz de escuchar cada historia que contaba la hija. Aún así, nadie pensó que alguna de ellas tuviera sentimientos románticos por la otra persona. Quizás fue porque la terrateniente parecía demasiado simple y corriente, no el tipo de persona de clase alta. Supusieron que eran solo amigas, aunque ya se habían hablado de un compromiso. ¿De qué habla Sisi con Clau? ¿Por qué hace tantos gestos con la mano? Incluso parece extremadamente seria. La hermana de la joven hizo la pregunta. Creo que Clau parece más interesada en escuchar, dijo su padre. Por eso tengo curiosidad por saber de qué están hablando. Pero lo que me sorprende es cuándo se volvieron tan cercanas. Fue cuando Clau dijo que sí fue a visitarla. Creo que probablemente fue entonces, dijo el padre. Qué extraño. Nuestra hija nunca ha sido amiga de nadie, incluso con nosotros. Su propia familia sigue perdiendo los estribos todo el tiempo. Creo que Clau es tranquila y sabe escuchar, así que por eso no pierde los estribos con mi hermana. En cambio, sí se prefiere contarle sus cosas, porque lo único que quiere es alguien que la escuche. Creo que es bueno que alguien se encargue de tu hermana mayor. Si no, el problema recaería entre nosotros. Con razón ha estado menos rebelde últimamente. Ha podido desahogarse, dijo el padre. Lo que no entiendo es cómo Clau todavía puede sonreír cuando Sissy parece tan seria y tensa, tanto en su expresión como en su lenguaje corporal. Deja a tu hermana en paz, Son. Creo que deberíamos ir a cenar. Hoy hice mucho la cabeza y tengo demasiada hambre, dijo la madre. Las tres personas entraron juntos a la casa, dejándolas continuar la conversación que tenían. A nadie se le ocurrió interrumpir. Por todo lo que me has contado, parece que te gusta mucho el sector inmobiliario. ¿Por qué no intentas construir un condominio o un proyecto de viviendas? Hacer las cosas solo es agotador, pero al menos ahora sabes que este tipo de trabajo podría gustarte más que otras cosas. Incluso tengo una maqueta de casa que me gusta, pero está en mi habitación, así que no tienes permiso para subir a verla. Le tomaré una foto y te la enseñaré otro día. Sabías desde el principio lo que te gustaba. La oyente se quedó sin palabras. Quiero ser presidenta. ¿Te creeré? Clau dijo, justo cuando la hija del dueño de la casa le empujó suavemente. No lo entendería si fracaso en los negocios. No solo sería vergonzoso, sino que podría perderlo todo. ¿No sería mejor aceptar un puesto en una organización exitosa? Si lo pierdes todo por intentar hacer lo que amas, venderé todas las tierras que tengo en la ciudad y te daré todo el dinero. Cualquiera puede decir eso, sí, pero lo digo en serio. Mientras sigas siendo parte de tu vida, no caerás en un colchón, caerás en mí. Clau dijo sonriendo. Eres una fanfarrona, está anocheciendo, deberías irte. Podría quedarme en un hotel y regresar a mi tierra mañana. Cierto, lo olvidé, no eres buena conduciendo de noche. Sí, soy mucho peor que tú en eso. Yo conduciré y tú podrás sentarte. La oyente levantó las cejas, visiblemente sorprendida. ¿Hablas en serio? Sí, yo me aburro de estar en casa, dijo la joven mientras se levantaba. Espera un momento, primero iré a empacar mis cosas. Luego entró corriendo a casa. Poco después volvió con una maleta. Curioso, su familia siguió para preguntar qué pasaba. Quiero saber a dónde vas, hija. La dueña del nombre se giró para mirar. Sí, me va a llevar a donde vivo.
No se me da muy bien conducir de noche. Clau le explicó a todos, hablando en nombre de su futura prometida. ¿También llevas una maleta? ¿Significa que te vas a quedar varios días? La joven no respondió a la pregunta de su padre. Supongo que sí. Prometo que cuidaré de Sisi lo mejor posible. No estarás haciendo esto para fastidiarnos, ¿verdad? Su hermana le preguntó, pensando que su hermano mayor no podría quedarse en el campo por mucho tiempo. Sí puede hacer más cosas de las cuales todos piensan, dijo Clau, defendiendo a la joven bien educada y respondiendo a todas las preguntas por ella. Mi hija no te está causando problemas, ¿verdad? Preguntó su padre. Para nada, estoy más que dispuesta y de hecho estoy muy feliz. Aunque no confesaba abiertamente sus sentimientos, Clau tampoco los ocultaba, simplemente dependía de si el oyente los notaba o sospechaba. Una hora después, es divertido conducir. ¿Podrías bajar el ritmo un poco? Clau estaba sentada rígidamente, completamente tensa. Eres un gato muy miedoso. La dama bien educada bromeó. Luego presionó el acelerador y aceleró. Por favor, te lo ruego. ¿Tienes algún tipo de trauma? Al verla sudando y pálida, sí preguntó. Algo así. Cuéntame. Mi padre estaba discutiendo con mi madre, así que aceleró por despecho. Yo iba en el asiento posterior en ese momento. Al final hubo un accidente y fui la única que sobrevivió. Al oír eso, la dama bien educada redujo la velocidad del coche. Así que las secuelas de ese accidente hicieron que tu glándula de la calma funcionara constantemente, ¿verdad? Por eso es la única persona que puede hablar conmigo más de una frase. Al ver que sus ojos se apagaban, Sisi se burló de sí misma para aligerar el ambiente. Mi calma no funciona siempre, como decías. Es algo que quiero entenderte mejor. La dama de buena cuna se sintió más que sorprendida. De alguna manera terminó siendo coqueteada, aunque no debería haber resultado así. Tenía que admitirlo, Clau era muy buena en darle la vuelta a la situación. Para cuando llegaban a su destino y era de noche, en cuanto Sisi bajó del coche, su rival de toda la vida, G, se burló de ella. Desapareciste por completo, Jay Parro. La jefa incluso tuvo que ir a Bangkok para buscarte. Sisi quería maldecir con todo su corazón, pero se contuvo y actuó como una mujer tranquila y serena. Eso se debía a que ahora sabía lo dura que había sido la vida de ese joven. ¿Por qué estás tan callado hoy, Jay Parro? ¿Te cortan la lengua? ¿Qué sucede? ¿Estás muda ahora? La dama bien educada se acercó y habló en voz baja. Eres un mocoso. Me esfuerzo tanto por callarme, pero supongo que si no te grito, no podrás dormir. Eres una tenia. Oye, si está mejor, no te hagas la callada y santa hora. Ya basta allí. ¿Dónde está Pau? Preguntó Clau. Está durmiendo arriba, jefa. Este es dinero por quedarte con Pau, dijo Clau, entregando un billete de 1000 baht. ¿No es demasiado, jefa? Tómalo y vete a dormir. Gracias, jefa, dijo Ji, juntando las manos. Me voy ahora, ya, Parro. ¿A dónde quieres que vayas? Date prisa y vete. Eres una plaga molesta, dijo Sisi. Luego de que Rival se fue en su bicicleta, la mujer de alta sociedad recurrió a la dueña de la casa. Tus secuaces son realmente irritantes. No te tomes allí demasiado en serio. No me siento ofendida, simplemente no puedo evitar gritarle. Vamos adentro y veamos a Pau. Al ver eso, la dama de buena cuna finalmente accedió a seguirla. La joven extrañaba tanto ese gato como nunca antes había tenido una mascota. Al conocer al pequeño y pegajoso Pau, se convirtió inmediatamente en su esclava felina.